social. Le hemos solicitado desde la Cátedra de Sociología al contador Diego Villamayor, contador, especialista en docencia universitaria, profesor de nuestra casa de estudios, habrá sido ya profesor de algunos de ustedes en materias previas a sociología, y bueno, ya maestrando en gestión del desarrollo socioterritorial por la Universidad Nacional de Misiones. Lo invitamos porque el último tema antes del parcial es responsabilidad social empresaria, ¿no? Y entonces queremos discutir con el profesor en una intercátedras, porque él se está dedicando específicamente a un aspecto de la responsabilidad social empresaria que es el balance social. Así que por eso lo invitamos, te damos la bienvenida, Diego. Sabemos que has tenido que suspender a tus propios alumnos para estar aquí, así que doblemente agradecidos de que nos acompañes y de que compartas este momento con nosotros, que estamos en este momento del programa con esta inquietud en particular, ¿no? ¿Qué es esta novedad del balance social? ¿Desde cuándo empezamos a hablar de esto? ¿Cómo se implementan? Bueno, tenemos muchísimas preguntas y mucha inquietud para escucharte, ¿sí? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Como dijo Diana, para mí es un gusto, es un placer, un honor haber sido invitado y que me den este espacio dentro de la Cátedra de Sociología para comentarles un poco algo que ya les habíamos empezado a comentar desde hace varios años, cuando cursaron contabilidad de primer año y contabilidad de segundo año con nosotros, y luego a lo largo de la carrera en distintas asignaturas hemos visto referencias a la cuestión de la responsabilidad social empresaria, o como se le llama ahora, responsabilidad social institucional, porque no solamente de las empresas que persiguen fines de lucro, sino de toda institución, y tal vez de, como pienso yo, no solamente de las instituciones, sino del cuidado de la naturaleza en general. Y cuando hablo de eso, incluyo a todo ser vivo, sea persona jurídica o sea persona física, o sea sujeto de derecho o no lo sea. Para mí es tan amplio el tema que me animo a hacer esta mirada desde esta perspectiva, porque creo que se merece que estemos a la altura de estas circunstancias, haciendo esa mirada, ¿no? El tema del balance social es un tema que se vino discutiendo a nivel mundial desde mitad del siglo pasado, cuando se comenzó a sentir los efectos de lo que llamábamos desarrollo, que era recurrir a los recursos de la naturaleza indiscriminadamente como para generar actividad económica y teóricamente generar bienestar hacia las personas, hacia el ser humano, ¿no? Haciéndonos creer de que explotando la naturaleza sin límites, íbamos a tener mayores y mayores beneficios, y que esos beneficios se volvían un círculo donde conseguir más recursos y generar más actividad económica nos traería un bienestar social, cosa que vemos que en algunos, nos empezamos a dar cuenta a mitad del siglo pasado, que ese bienestar social se comenzó a ver dañado, perjudicado, porque si bien teníamos asfalto y teníamos salud y teníamos seguridad y teníamos condiciones de vida licenciosas y condiciones de vida que nos parecían darnos la felicidad, en una ciudad donde había una fábrica
esa felicidad se terminaba cuando teníamos que gastar el dinero para comprarnos respiradores o para comprarnos medicamentos para atender los problemas pulmonares que esa misma fábrica producía, que era la que nos daba de comer y nos daba de ganar y nos permitía el desarrollo humano. Entonces ese tema empezó a tener vigencia en el mundo y empezaron a haber inclinaciones de los distintos organismos, preocupaciones en todas las reuniones políticas de nivel mundial para comenzar a tratar el tema y empezar a ocuparse de la cuestión. Surgieron iniciativas en este sentido que fueron todas, la mayoría fueron canalizadas a través de un reporte global que conocemos con el nombre de Iniciativas de Reporte Global, que en inglés significa Initiative Global Reporting, conocidas con la denominación o con las siglas de GRI, GRI, con el aval de las Naciones Unidas, y a partir de ahí comenzó el desarrollo de toda esta cuestión. Comenzó en Europa, fundamentalmente, los estadounidenses tuvieron sus propias iniciativas, que no distan mucho de estas cuestiones, más allá de las rencillas políticas que pueden haber entre el poder hegemónico de Estados Unidos y su contraposición en aquel momento de, de, de los países europeos o del eje europeo, ahora contrastado por el eje asiático, ¿no? Y China fundamentalmente, y entonces comenzó a haber una preocupación generalizada que terminaron por producir un montón de guías de sustentabilidad. Y esas guías de sustentabilidad se redactaron en estas iniciativas de reporte global que se llaman GRI en el vocabulario de la responsabilidad social empresaria o institucional, y las GRI fueron recogidas por la legislación argentina allá por el 2004. Entonces, en una reforma laboral en el 2004 se incorporaron a la legislación positiva argentina. La ley es la 25.877 y a partir de ahí se comenzó a desencadenar toda esta preocupación en el ámbito local, o sea, en la Argentina. Me voy a permitir compartir unas diapositivas que me van a posibilitar ilustrar esta cuestión. ¿Se logra ver? Capaz sí lo puede. Sí, sí. F5 es para grabar. Ah, sí, sí. No, había que hacerse cargo de este paquete. Y
cuestión de la sustentabilidad. Pero para nosotros fue todo un nuevo enfoque desde Por eso le llamamos un nuevo enfoque disciplinar, la contabilidad social y ambiental, esa evolución, la disciplina y algunos conceptos que ya conocemos que sirvieron de base a la contabilidad tradicional, el concepto de la riqueza, el concepto del beneficio. En contabilidad superior habíamos estudiado el capital a mantener, ¿para quién? Mantener ¿para quién en términos monetarios? Para los propietarios, porque de esa forma nació la contabilidad. La contabilidad nació porque los mercaderes del lejano oriente necesitaban saber qué ganancias tenían después de cada viaje que hacían trayendo especias y productos del lejano oriente, ¿no? Y terminó redactándose un manifiesto en el siglo XIV, XIII, 1400 y pico, estableciendo los fundamentos de la contabilidad que conocemos como contabilidad tradicional. Pero era todo en términos económicos, en términos monetarios, cuánto ganaba ese comerciante. Y ese era el capital que él traía, que necesitaba mantener y lo que recaudaba en exceso de ese capital que trajo era lo que nosotros decíamos, le informábamos que es la ganancia. Y ese es el mismo concepto que le aplicamos en la contabilidad tradicional actualmente, a la que llamamos contabilidad patrimonial o contabilidad financiera. En términos sociales, el beneficio en términos sociales, el capital a mantener en términos sociales y ambientales es muy distinto, porque tenemos que hablar de forma holística, teniendo en cuenta factores sociales y ambientales, no solamente los económicos, y envolvemos a la comunidad y al ecosistema en el que se desenvuelve el ente. Por eso se comienza a hablar de la responsabilidad social empresaria o de la responsabilidad social institucional. Como les decía, los segmentos de la contabilidad son 5, eran 4, pero desde mitad del siglo pasado empezó a surgir la última, que es esa que está ahí abajo, la contabilidad social ambiental. Surgió como contabilidad patrimonial o financiera, que es el segmento empresarial de uso externo. Produce información para usuarios externos en base al cumplimiento de normas legales y profesionales, es decir, se refiere a la información sobre el patrimonio, orientada a los individuos ajenos al ente, por ejemplo, los inversores de riesgo, los accionistas y los acreedores. Este segmento se ocupará exclusivamente de describir y normar acerca de la situación patrimonial, el estado de situación patrimonial, sus notas y anexos, las variaciones del patrimonio, el estado de resultados, es decir, la información sobre el resultado acaecido en el periodo, la evolución del patrimonio neto, las variaciones del efectivo y sus equivalentes de efectivo, que estudiamos en estados contables, el estado de flujo efectivo, y lo hará en base a normas regulatorias legales, profesionales y gubernamentales, índices de precios y notas aclaratorias del ente emisor respecto de las opciones de la regulación. Esta contabilidad es la que estudiamos en primer año, la que estudiamos en segundo, la que estudiaron los chicos que vienen de colegios comerciales de la secundaria, es esta contabilidad financiera o patrimonial. La contabilidad gerencial es el segmento de uso interno, es un segmento empresarial y se refiere al cumplimiento de los objetivos empresariales no exclusivamente económicos. Está orientada a servir los intereses de los decididores del ente. Es lo que estudiamos en nuestra carrera, los que vienen los que están en la carrera de contador público, lo que estudiamos en costos y en costos para la toma de decisiones. Sin embargo, la contabilidad económica nacional es el segmento de la economía, es el segmento macroeconómico. Tiene derivados las teorías económicas y sus modelos que se referencian de los propios de la contabilidad patrimonial. Se diferencian de los de la contabilidad patrimonial. Es lo que los que están en la carrera de contador, que somos todos aquí,
creo yo, en esta sala, vieron en economía, en macroeconomía y en microeconomía. La contabilidad gubernamental o pública es el segmento gubernamental de la contabilidad, es hacer contabilidad para rendir cuentas y para llevar la gestión del Estado. Tiene como destinatarios a los funcionarios públicos y a la ciudadanía en general. Tiene doble carácter al comprender aspectos patrimoniales y aspectos de cumplimiento de objetivos legales. Es el presupuesto que se presenta antes de comenzar un año, que el Estado tiene que presentar antes de comenzar un año ante los organismos legislativos, Cámara de Diputados, Congreso de la Nación, Consejo Deliberante Municipal, Cámara de Representante Provincial y la ejecución del presupuesto y la rendición de cuentas. Y por último, es la que nos ocupa hoy, la contabilidad social y ambiental, que es un segmento no económico y se refiere a los objetivos sociales, producto de teorías sociológicas y temas medioambientales. Procura medir en términos diferentes a lo que sugiere la economía, pues las metas sociales, tanto macro como micro, exceden el reduccionismo economicista. Procura el registro y medición de los recursos naturales y el impacto económico vinculado a la sostenibilidad del medio ambiente. Esto vino, como les comenté al principio, de las tendencias globales mundiales, resumidas en las GRI, que es una iniciativa internacional apoyada por la ONU a largo plazo, promovida por un conjunto diverso de partes interesadas o interlocutores, cuya misión es desarrollar y diseminar a nivel global las guías necesarias para aquellas organizaciones que, de manera voluntaria, quieren emitir informes sobre la sostenibilidad de las dimensiones económicas, sociales y ambientales de sus actividades, productos y servicios. Eso de manera voluntaria era de manera voluntaria, ahora es de manera obligatoria en algunos países, como la nuestra, que es teóricamente obligatoria, pero falta un ajuste de tuerca para que realmente se cumpla, que es un buen poder de policía. En la Argentina se legisló en el año 2004 con la ley 25.877, que fue una reforma laboral. En el título 2, Derecho Colectivo del Trabajo, se legisló en el capítulo 4 el balance social y son solamente 3 artículos, el 25, el 26 y el 27. A partir de ahí se desencadenó en la profesión un apuro para legislar profesionalmente cómo hacer el balance social. 2004, 2000, pasaron 5 años y seguíamos discutiendo cómo hacer el balance social hasta que en el 2011, en un congreso, después de varios congresos, en una reunión de junta de gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, que se celebró en la provincia de Jujuy, se sancionó, se aprobó el informe número 36 y se convirtió en resolución técnica número 36, que se dio por llamar balance social, simplemente balance social, que recogió todo lo legislado, todo lo establecido a nivel mundial en las GRI. Y se estableció que el balance social tenía 2 partes, tiene 2 partes, la memoria de sustentabilidad y el estado de valor económico generado y distribuido, conocido con las siglas de EBGIT, estado de valor económico generado y distribuido, o sea, 2 partes, lo que genera un ente y lo que distribuye un ente. Una empresa comercial genera recursos por su actividad y distribuye en el sentido de que, bueno, paga sueldos, paga sueldos, que es la remuneración de los trabajadores, paga intereses, que es la remuneración de los que nos prestan dinero, paga impuestos, que es lo que recauda el Estado, paga ayudas económicas o subsidios para reparar daños de la salud, si es una fábrica que contamina, pero fundamentalmente distribuye la ganancia al propietario en el marco de la contabilidad patrimonial o financiera, cuyo objetivo es determinar cuánto ganó el propietario. Pero acá se le da un cambio de rosca, una vuelta de rosca a la cuestión, porque se tiene en cuenta todos esos grupos de interés.
el artículo 25 habla de que es obligatorio hacer el balance social para aquellos entes que tienen más de 300 trabajadores. Y es obligación presentarlo ante el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación dentro de los 30 días de elaborado. Habitualmente las empresas que lo hacen lo presentan junto con el balance financiero o patrimonial y es auditado por el mismo auditor que a veces firma ese balance social sin tener la más pálida idea de qué es lo que está firmando. Y esa es la cuestión que es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa, porque nos preocupa realmente el balance social, no solamente por esa liviandad con que un colega firma ese balance, sino por lo que hay detrás. Hay toda una preocupación mundial por el medio ambiente y por la sostenibilidad por la preocupación por la sostenibilidad, por la preocupación por mantener el bienestar del ser humano actualmente y asegurar que los que vengan después de nosotros sigan teniendo ese bienestar. Como les comenté, el marco de elaboración del balance social está establecido en las memorias del GRI y tiene 3 niveles de aplicación, el C, el B y el A. Y un positivo o un negativo si ha cambiado o ha aumentado o ha disminuido en función al periodo anterior. Hay principios y orientaciones que son la definición del contenido de la memoria y hay dimensiones e indicadores en tres sentidos, 3 dimensiones para la formulación del balance social: la dimensión económica, la dimensión medioambiental y la dimensión social. Y 79 indicadores a los que hay que hacer referencia, o si no son aplicables a este ente, no se los considera, no se los menciona a lo largo de la memoria de sustentabilidad. En la dimensión económica, se deben tener en cuenta los indicadores normados, reglados, ustedes lo podrán leer después, desde el E1, que es económico 1, hasta el económico 9. En la dimensión ambiental, A1 hasta el A30, o sea, hay 30 indicadores de la dimensión ambiental, y de la dimensión social está dividido en 4 grupos. Aquel que se refiere a las prácticas laborales y ética del trabajo, LA1 a LA14, hay 14 indicadores. El que se refiere a los derechos humanos, hay 9 indicadores, de H1 a DH9, y el que se refiere a la sociedad, hay 8 indicadores, SO1 a SO8, y el que se refiere a la responsabilidad sobre los productos, hay 9, el PR1 al PR9. Para que tengamos una idea de qué es lo que nos dicen algunos de estos indicadores que pueden encontrar googleando simplemente, ahí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el indicador E2 habla de las consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático. O sea que hay que escribir y medir los efectos que produce sobre el cambio climático, la producción de emisión de carbono de una fábrica o los desechos de una fábrica en el río Paraná. El indicador A2 se refiere al medio ambiente, el porcentaje de materiales utilizados reciclables. El indicador A30, por ejemplo, se refiere al desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. El indicador LA10 se refiere al promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría del empleado. El indicador SO8, social 8, el costo de sanciones y multas y número total de sanciones no monetarias por el incumplimiento de las leyes y regulaciones. El indicador sobre los productos PR2, por ejemplo,
habla del número de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos de acuerdo al resultado de esos incidentes. El otro día, yo no lo dije por una cuestión de que es costumbre nuestra, cuando damos clases no tenemos ningún problema en que cuando compartimos una idea o una explicación, nosotros desde nuestro rol docente no tenemos ningún problema en ser interrumpidos en cualquier momento para aportar ideas o para aportar inquietudes o para repetir o simplemente para aportar algo. Así que eh, si quieren aportar algo, no tengo ningún problema. Yo estoy siguiendo atentamente tu exposición, Diego, y bueno, estos indicadores que estás planteando también se usan desde los estudios ambientales en lo que se llama la planilla de valoración de impactos con esa Fernández, y hay otra que se llama Leopold también, que tiene algunos de estos indicadores, ¿no? No Sí, sí. ordenados así como se ordena desde la contabilidad, pero sí hacen mención a los mismos aspectos, ¿no? Sí, yo sé que sí, hacen mención a los mismos, inclusive a lo mejor está mucho más ampliado en esas formulaciones que vos decís, Diana. Estos son los que están legislados por la RT 36 que adoptan las GRI. Y con estos Claro. números, puntualmente con estos números, y en el balance social, en la memoria de sustentabilidad, hay que hacer referencia a cada uno de ellos con número, con nombre y apellido, o sea, E2, A30, LA10, PR2, etcétera, 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 que son los nombres con los que se les bautizó a cada uno, ¿no? Pero eso es el bautismo desde el punto de vista contable simplemente. En Claro. realidad, atrás está el concepto que representa esto, ¿no? Otra reflexión que yo creo que conviene hacer a esta altura de la exposición, me parece que ustedes ya se habrán dado cuenta que el contador, ustedes están en cuarto año, todos están en cuarto año. ¿El contador les parece que estaría en condiciones de informar todo esto? ¿Con Están respecto a callados qué, los chicos. profesor? Profesor, ¿con respecto a ¿Cómo? qué digo? ¿Con respecto a Por qué decir? ejemplo, y que, por ejemplo, ¿qué porcentaje de materiales utilizados reciclables? Fíjate si nosotros en contabilidad de primero, en contabilidad de segundo o de tercero, te enseñamos a clasificar las cuentas de los insumos y materiales en reciclables y no reciclables. Jamás te enseñamos eso. Es cierto, es cierto, es cierto. Ahora, Nunca te relacionado, enseñamos eso. claro, ahí, relacionado a esa pregunta, primero, lo que me surge es la pregunta es, las pymes, ¿todas las pymes están obligadas a, como es, llevar este tipo de contabilidad? No, como les dije, el balance social, la ley 25877, habla de empresas con más de 300 trabajadores. O sea, en principio es una mediana empresa, no una pyme. No una pyme con 10 empleados, Profe, con 30 empleados, ¿sí? buenas tardes. Ah, eso, justo lo que usted Buenas dijo, tardes. quería saber, ¿tendría ahí con esa cantidad de empleados, estaríamos hablando de medianas empresas o grandes? Y más de 300 trabajadores, o sea, es una empresa, tiene que ser una empresa importante. 300 trabajadores a razón de 60.000 pesos de sueldo por mes, implica, con más cargas sociales de 30.000, son 300 trabajadores por 90.000 pesos de costo laboral por empleado, 27 millones de pesos. Una empresa que tenga 27 millones de pesos de presupuesto laboral al año, o 30 millones de pesos de presupuesto laboral al año, o a lo mejor 40 con los incidentes y las indemnizaciones que haya que soportar durante el año por situaciones desagradables o despidos o gastos de salud, etcétera, ¿no? Pero una empresa que tenga que soportar ese dinero no es una pyme.
No es una Sí, sí. pyme, es una empresa grande. Sí, en realidad, por ejemplo, yo tengo un ejemplo ahí de Forestalora Tapebicua, por ejemplo. Forestalora Tapebicua es Foresto Industria y tiene arriba de 300 empleados, ¿no es cierto? Tiene varias industrias y está como una pyme en realidad, ¿no? Es una mediana empresa. Claro, Claramente después fue comprada por el Grupo Celulosa Argentina, adquirida por el Grupo Celulosa Argentina, y claro, ahí se ya forma parte, ¿no? Pero inicialmente fue así, con 300, ¿cómo con 300, después con 700, se fue hasta 1200, o sea, después volvió a caer nuevamente como con los despidos a 700 y así, ¿no? Pero sí, sí, esto entonces, es cierto lo que yo le quiero, disculpe que le quería interrumpir ahí un segundito, ellos, no, al la contrario, es empresa, un gusto que sea compartido. estas empresas sí llevan este registro que usted dice de cantidad de registro de personas con incidentes, con, digamos, diferentes problemas internos. Por supuesto, se certificaron en controles de calidad, ¿no es cierto? Claro, claro. Y claramente tienen normalizados los procesos para poder llevar estos requisitos y tienen su política, en su política, diríamos, fundacional, está registrado el tema del medio ambiente, pero Claro, no todos lógicamente, tienen. sí. No todos tienen. Y lo que falla también, sí, empresas de ese tipo seguro que hacen el balance social de esta manera como estamos formulando acá, indudablemente. Este, pero lo que sí es cierto son dos cosas. El poder de policía que ejerce el Ministerio de Trabajo y Empleo es muy flojo, muy flojo. No, no hay sanciones para aquel que se pasa de cientos trabajadores y no hace, no termina sin hacer el balance social. Eh, por ahora, en algún momento habrá que ajustar las clavijas seguramente, pero de eso depende una política del Estado, ¿no? Y por otro lado, a esta altura de la carrera en que estamos transitando en cuarto año, ustedes ya se habrán dado cuenta que entender muchas de estas cosas, por ejemplo, el primero que dice consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las organizaciones, para las actividades de la organización debido al cambio climático. ¿Quién me dice qué consecuencias puede tener las actividades de la organización que alteren o que produzcan un cambio climático en el ambiente o en la ciudad o en la región donde interactúa este ente? ¿A usted le parece que nosotros estamos preparados para hacer esto? Los contadores, sin embargo, después tenemos que firmar. El balance lo tenemos que firmar, pero ¿le parece que estamos preparados para hacer esto? ¿Quién nos dice? ¿Quién No, nos por supuesto dice que no. qué consecuencia tuvo el cambio climático porque la fábrica tira los residuos en el río Paraná? ¿Y cómo afectó eso en la salud de la población? ¿El médico? ¿El geólogo? ¿El, el, el antropólogo probablemente? Acá en la sala hay 3 antropólogas. A lo que yo quiero llegar, a lo que yo quiero llegar es que el balance social, si bien actualmente lo firmamos nosotros los contadores y es una fuente de trabajo para los contadores, y espero que lo siga siendo, eh, pero esa esperanza es simplemente un capricho, ¿no? Mirando desde una mirada mucho más global y responsable de la cuestión, el balance social es interdisciplinario. El balance social necesariamente, o el balance social, o llámese balance social, o llámese el informe sobre sostenibilidad, o el informe sobre eh, la conservación del medio ambiente y el aseguramiento del bienestar social del ser humano y de la conservación de los seres vivos, no es
una cosa del contador, es una cosa mucho más amplia, que involucra a un montón de profesiones, a un montón de actores de la vida del planeta actualmente. ¿No les parece? Esa es mi preocupación. Mi preocupación es que nosotros estamos firmando cosas que nos involucran a un montón de actores que a lo mejor ni siquiera los llamamos. ¿Por qué no los llamamos? Y porque nos van a cobrar más honorarios. Pero esto es una cuestión que, por la responsabilidad que uno tiene, es mucho más amplia que hacerle una mirada así liviana de toda esta cuestión. Sin embargo, hoy por hoy está así esto. Hoy por hoy eso está así. ¿No les parece que es mucho más importante que el, el, el capricho de conservar un trabajo o de hacer un trabajo y conservarlo dentro de nuestro rancho, de nuestra profesión, cuando esto es una cuestión totalmente interdisciplinaria? Para mí sí. Para mí esto es mucho más amplio debe ser mucho más amplio que la mirada que le va a dar solamente el contador. Profesor, ¿Sí? ¿cómo es? La verdad que es cierto. Lo que pasa es que también hay mucho, yo conozco varios contadores que son parte de la empresa y se tienen que formar y tienen que estar trabajando a la par, por ejemplo, de algunos ingenieros que como este le tienen que estar tirando datos y se tiene, digamos, es como que la formación del contador se va mucho más allá de los números que a La veces, señal. ¿no es cierto? No, yo no escuché lo que dijiste, se perdió la señal por un momento. Ok, le vuelvo a repetir. Sí. Que hay contadores dentro de la empresa, muchas veces forman parte de la empresa, y estos contadores se tienen que estar formando continuamente con ingenieros que forman parte de los que realizan los índices y los indicadores, por ejemplo, de cuánta contaminación están enviando a los afluentes, diríamos, que puede pasar por la costa de, diríamos, de recolección de agua de un pueblo o de una ciudad. Y, por ejemplo, allí son números, son índices y muchas veces son denunciados, ¿no? Por los municipios. Y el Sí, seguro. contador está involucrado en forma directa, en realidad. Sí, Y sí, cómo está él involucrado en puede, forma directa, pero yo estoy seguro que el contador depende de todas esas miradas no solamente del ingeniero, sino del médico que va a certificar las enfermedades que tienen los pobladores que totalmente, están más cerca del río o los que están un poquito más lejos, los problemas de es así. salud y los distintos agentes de salud, y no solamente de salud, sino el veterinario que le revisa a los animales y detecta que están tomando agua contaminada y interviene el veterinario y intervienen todos, Ah, todos. sí, Es sí. una mirada mucho Lamentablemente, más amplia. claro. Lamentablemente, como está el firmante allí, termina siendo el contador, digamos, el que firma. El firmante terminamos siendo nosotros, pero firmamos Eso, esto, ¿eh? es Firmamos correcto. esto. Terminamos firmando esto y cobrando honorarios por esto. Y cuando uno cobra honorarios por esto, a mí, a mí sí me causa una sensación de, bueno, está bien, estoy cobrando honorario, pero ¿será que hice bien esto? ¿O un montón de cosas estoy desconociendo? Yo estoy seguro que un montón de cosas estoy desconociendo, por eso me estoy preocupando por esto de hace como 10 años, más, hace como 15 años, porque capaz que no quiero ni cobrar estos honorarios, porque primero quiero estudiar y no voy a terminar nunca de estudiar. ¿Se entiende? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creo yo, nosotros que somos los docentes, enseñarles a ustedes a tener esta cuestión este,
dentro de la piel, como para que ustedes sigan desarrollando esta disciplina que indudablemente es interdisciplinaria. No es solamente de nuestra disciplina, es compartido con un montón de disciplinas, con un montón de miradas de todo tipo. Pero vamos sintetizando. ¿Cómo hacemos el balance social? El balance social, hoy por hoy, así como está nombrado y bautizado el balance social en la RT 36, que yo no le hubiese puesto ese nombre de balance social en el año 2011 en Jujuy, le hubiera puesto a lo mejor otro nombre mucho más abarcativo. Hoy por hoy está escrito de esta manera. Hay que formular una memoria de sustentabilidad, que es un texto de Word largo, donde se mencionan todos estos indicadores, y un cuadro como un estado patrimonial, como un estado contable, no patrimonial, como un estado contable, que se llama EBGIT, Estado de Valor Económico Generado y Distribuido. La memoria de sustentabilidad, es un texto, ustedes lo pueden ver si tienen por ahí, les invito a ver la memoria de sustentabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Misiones, que ustedes saben, lo conocen ya lo habrán visto, habrán visitado la página un montón de veces, seguramente. En el chat, podemos escribir en el chat, a ver dónde está el chat. Puedo poner el chat porque estoy con pantalla. Vos decime y escribo. Profesional CE, Consejo Profesional de Ciencia Económica, misiones.org, organización.ar. O si no, googleen Consejo Profesional de Ciencia Económica de Misiones, y sí, así es, exactamente. Y les va a aparecer la página del consejo. Uno de los iconos, creo que está en la parte superior a la derecha, es balance social. Ustedes abren ahí el balance social y van a encontrar la memoria de sustentabilidad. En la memoria de sustentabilidad van a encontrar hasta los rollos de papel higiénico que se han gastado en cada uno de los baños de Posadas, de la sede de Posada, que es la central, la de Apóstoles, la de Alem, la de Oberá, la de San Vicente, la de Puerto Rico, la de rollo de papel higiénico, y quién gastó más rollos, porque gastar un papel higiénico implica un pedazo de un árbol, implica gastar un pedazo de un árbol. Y entonces la idea es cuánto tiempo la naturaleza se va a recuperar generando de nuevo el crecimiento del árbol para que ese árbol otra vez sea talado y se convierta en papel. Entonces está la estadística y los indicadores de los usos del papel higiénico de todos los años. Y así, el consumo de cada cosa dentro de cada dependencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y esta es la memoria de sustentabilidad. Tiene como 70, 80 páginas. Y después está un cuadro donde está el estado de valor económico generado distribuido. Es una sola página y tiene algunas notas referenciales, pero el cuadro con números es una carilla donde está explicado este informe dado a llamar EBGIT, que es algo así como lo que nosotros, que estamos acostumbrados a hacer balances, y ustedes ya aprendieron a hacerlo, el estado de resultados. ¿Se acuerdan el estado de resultados? El estado de resultados transformado en función a los grupos de interés. ¿Por qué? Porque en el estado de resultados que ustedes aprendieron estos 4 primeros años, aprendieron a hacer el estado de resultados para el dueño. Y acá estamos haciendo el estado de resultados para los 5 dueños. ¿Quiénes son los 5 dueños? Los trabajadores que cobran remuneraciones, los
acreedores que cobran intereses, el Estado que cobra impuestos, tasas y contribuciones, el medio ambiente que cobra o no cobra, sino se le da una retribución para reparar el medio ambiente, y el empresario que cobra su ganancia, sus dividendos. O sea, es el estado de resultados transformado en función a esos 5 grupos de interés. Por eso se dice que el valor económico generado por un ente es por su actividad propia, el valor económico propio. Y lo que se distribuye por el ente a cada grupo de interés es: 1, la retribución de la mano de obra, sueldos, jornales y honorarios, lo que se llevan los empleados. La retribución de los acreedores comerciales y financieros se llevan los intereses y otro tipo de resultados financieros, como por ejemplo diferencias de cambio, por ejemplo, ustedes vieron el RECPAM. El 3, la retribución del Estado son los impuestos, tasas y contribuciones. El 5, la retribución de los dueños, de los propietarios, y la ganancia atribuible a los mismos. Pero en verde está el 4, la retribución o compensación tendientes a la conservación y guarda ante los perjuicios, daños y alteraciones ambientales que tal actividad económica pudiera producir en la sociedad, y la sustentabilidad ambiental, donaciones, reparaciones, subsidios, etc. Ustedes saben que en el estado de resultados tenemos cuentas de todo este tipo de cuentas. Entonces, estas cuentas las tenemos que clasificar en 5 grupos en el estado de valor económico generado distribuido, en el EBGIT. Por eso estamos enfrentando el económico del ente versus el valor económico generado por el ente contra el valor económico distribuido por el ente. Y eso da origen al enfoque de la contabilidad social, da origen al estado de valor generado y distribuido, al EBGIT, donde confrontamos los ingresos como resultados positivos y los costos para producir dichos ingresos menos los gastos relacionados con la producción de los ingresos, y eso es el valor económico generado, que lo vamos a distribuir, lo distribuíamos en la contabilidad tradicional, en el estado de resultados, haciendo ingresos menos costos, menos gastos relacionados con la producción de los ingresos, por ejemplo, los gastos en sueldo y honorarios, los gastos producidos por la utilización del capital ajeno o financiación de terceros, sean acreedores o instituciones financieras, bancos, por los intereses, los impuestos, tasas y contribuciones recaudados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal, los gastos sociales y ambientales compensatorios en interés de la conservación y guarda ante los perjuicios, daños o alteraciones ambientales que tal actividad pudiera producir en la sociedad, y la sustentabilidad ambiental, y eso sería lo que le queda al propietario. Este esquema no necesariamente responde a la clasificación establecida en la Ley General de Sociedades y en las normas técnicas, salvo la RT36, pero concluye con el estado de resultado que corresponde al propietario, detrayendo todos los conceptos anteriores. Sin embargo, en el estado de valor económico generado y distribuido, tenemos que clasificar todo o sea, mejor dicho, reclasificar el estado de resultado tradicional que hemos aprendido de primero a cuarto año en 5 grupos de interés, que son los que están en la columna de la derecha en negro. La retribución de la mano de obra serían los gastos en sueldos y honorarios. La retribución del capital ajeno, los gastos producidos por la utilización del capital ajeno, financiación del tercero, acreedores, instituciones financieras, bancos, por intereses. La retribución del Estado, impuestos, tasas y contribuciones recaudados por el Estado Nacional, Provincial, Municipal. La retribución de la sociedad y medio ambiente, los gastos sociales y ambientales que recién comentábamos. Y la retribución de los propietarios es el resultado atribuible al propietario, que en el estado de resultado tradicional era el último renglón. Y ese es el valor económico distribuido por el ente a los 5 grupos que forman la torta. Este esquema no necesariamente responde otra vez a la clasificación establecida en la Ley 25.877 de balance social y a las normas técnicas de RT36, pero sirve para explicar, para conceptualizar el sentido de lo que se pretende mostrar con el esquema del EBGIT. Y obviamente es propio, este esquema es propio. Por supuesto que esto es lo que está legislado, pero, y acuérdense, vuelvo atrás,
que el estado de resultados aprendimos a hacer por el principio de lo devengado, ¿recuerdan? Siempre aprendimos devengado y el que no sabía devengado en contabilidad básica, por más que sabía todo lo otro, se ríe y se está riendo. Que no sabía devengado en contabilidad, aunque tenga bien todo lo otro, salía mal. ¿Te acordás, Gisela? Entonces, quiere Sí, decir que profe. si el EBGIP proviene del estado de resultados, el EBGIP también es por lo devengado. Entonces, a mí se me empezó otra vez a surgir o a no poder conciliar la tranquilidad, porque por lo devengado significa que si alguien ganó su sueldo porque trabajó pero no cobró, entonces esto que dice acá, esta flechita que dice acá retribución de la mano de obra, está bien, vos te lo ganaste, pero la empresa a lo mejor quebró y vos terminaste sin cobrar tu mano de obra. O la empresa a lo mejor quebró y el Estado terminó sin sus impuestos. O a lo mejor la empresa tuvo problemas y no pudo pagar los gastos sociales y ambientales. Entonces, desde hace un par de años, 3, 4 años, a mí me surgió proponer reformas a la resolución técnica 36, así como está redactada, porque nunca me conformo con lo que está legislado. Para eso creo que es nuestra función. O a lo mejor para complementar la resolución 36, que es producir la información, pero con la visión de la pauta de lo percibido, que sería una visión distinta al estado de valor económico generado y distribuido, EBGIT, que podría resultar de su formulación por lo percibido. O sea, está bien, yo recibí la boleta de luz y sé que gasté la luz, pero no la pagué. En el estado de resultado tradicional eso va a figurar como gasto, pero si el otro no recibió el dinero, o si el empleado no recibió el dinero, al empleado no le sirve, el empleado tiene que comer. No le importa si la empresa le debe, el empleado necesita comer y es una cuestión alimentaria. O sea, esto sería una concepción parecida al estado de flujo efectivo de la contabilidad tradicional, financiero-patrimonial, pero para la contabilidad social y ambiental. Entonces me permití formular algunos comentarios. Sabido es que el estado de flujo efectivo para la contabilidad financiera o patrimonial parte de la idea de que las partidas de flujo de efectivo se tratarán en un estado de resultado por el sistema de caja para el método directo. Y que dicho método directo es el que brinda información más clara para los usuarios que no poseen formación contable y su análisis posibilita conocer la evolución financiera, la capacidad de generar recursos financieros y la necesidad futura de obtener recursos adicionales. Ustedes lo aprendieron en estados contables cuando aprendieron el estado de flujo efectivo por el método directo. Y es recontra importante en los clubes donde los asociados quieren saber qué hizo la comisión directiva con la plata. Si visualizáramos el siguiente ejemplo donde el valor económico generado y distribuido estaría esquematizado en el siguiente cuadro, veríamos la aplicación de la pauta de lo devengado que proviene de la formulación original del estado de resultados. Por ejemplo, un estado de valor económico generado y distribuido, un EBGIT, vamos a llamarle directamente EBGIT, sería, tuve ingresos por 12.000, por 120.000, costos para producir dichos ingresos por 80.000, gastos relacionados por 40.000, que corresponden a impuestos, contribuciones patronales, sueldos e intereses, y el valor generado fue 40.000. ¿A dónde fueron a parar esos 40.000? O mejor dicho, no fueron a parar, sino se devengaron esos 40.000. Uno, en mano de obra, 20.000, en capital ajeno, 4.000, en retribución del Estado, 10.000, en retribución de la sociedad y medio ambiente, 0. Y en retribución de los propietarios, 6.000. Total es 40.000 igual a lo generado. Y esto es por lo devengado. Y corresponden a estas operaciones que están esquematizadas a la izquierda, siendo las operaciones esquematizadas en el siguiente cuadro. Los usuarios de los estados contables confunden muchas veces los términos ganancias con solvencia y no comprenden cómo determinadas situaciones de rentabilidad no se reflejan en saldos en efectivo.
El estado de resultados muestra las causas de las variaciones del patrimonio neto no atribuible a los propietarios y se elabora con el criterio de lo devengado. Por lo tanto, estos pueden verse reflejados en distintos elementos del patrimonio y no necesariamente en los saldos de efectivo y equivalente de efectivo. Ejemplo, un ente exento de IVA con estabilidad monetaria y un ejercicio irregular del 1 de diciembre al 31 de diciembre, un mes. El 1 de diciembre existían 1.000 pesos de aporte de capital social. El 15 se compraba mercadería por 80.000 y se venden 120.000 en efectivo. El 15 se compra mercadería de nuevo por 80.000, precio contado a 30 días con 8.000 pesos de intereses. El 31 se devengan impuestos por el mes de diciembre 5.000. El 31 se devengan sueldos y contribuciones patronales, con ese esquema, 20.000 de sueldo, 5.000 de contribuciones y 3.000 de aporte del trabajador. Y el 31 de diciembre se compran bienes de uso en efectivo por 40.000. Y también se comprometen donaciones para apoyo escolar de la comunidad para febrero por 30.000 cuando empiecen las clases. Esto sería mostrado seguramente en un estado de resultados que diga ventas por 120.000. Si ustedes hacen después el libro diario de estas operaciones, le va a terminar saliendo este estado de resultados. Ventas 120.000, menos costo de mercadería vendido 80.000, 40.000 de utilidad bruta, menos impuestos, contribuciones y sueldos, intereses, y utilidad neta 6.000. ¿Por qué? Porque ese sería el estado de resultado de esa manera. Y la situación patrimonial que quedaría mostraría 100.000 en caja, 80.000 en mercadería, 40.000 en bienes de uso, en proveedores varios 88.000, menos intereses a devengar, cuenta regularizadora, impuestos a pagar, sueldo a pagar, contribuciones y aporte a pagar, el total del pasivo 114.000 y el capital 100.000, que era lo aportado al principio, más 6.000 pesos de resultado. Como puede verse, el resultado fue positivo de 6.000, pero el saldo de efectivo en caja se mantuvo. Y esto se produjo por los siguientes motivos, y ese sería, algo así, sería como el estado de flujo efectivo. No hubo aumento o disminución del efectivo. Y estos estados contables han servido de base para la formulación del EBGIT, pero con la pauta de lo devengado. Entonces, desde hace un tiempo, a mí se me empezó a ocurrir hacer el EBGIT por lo percibido. ¿Por qué? Porque no me conformo con el devengado que dice la ley 25.877 o lo que dice la RT 36. Yo quiero hacer por lo percibido también. ¿Por qué? Porque el percibido es lo mismo que en la contabilidad tradicional el estado de flujo efectivo. Entonces quiero hacer por el percibido. Y por el percibido resulta que el valor económico generado es cero. ¿Por qué? Porque si bien yo tuve ingresos por 120.000, tuve costos por 80.000 y en principio me sobró 40.000, pero tuve 5.000 de impuestos, 5.000 de sueldos, 5.000 de contribuciones patronales, 20.000 de sueldos y 4.000 de intereses. Y dividendos que no pagué, 6.000. Entonces, el valor económico generado es cero. Entonces, el valor a distribuir es cero para la mano de obra, cero para el capital ajeno, no pagué ningún impuesto, no hice contribuciones a la sociedad, no hice retribución al propietario y el valor económico distribuido por el ente, cero. Y obviamente el estado de flujo efectivo no mostraría aumento o disminuciones porque sería cero. Este es el estado de flujo efectivo esquematizado como si fuese un EBGIT por el sistema de caja. Los flujos de fondos se presentan como si se tratara de un estado de resultado por el sistema de caja. Por supuesto que ustedes van a tener estas diapositivas y lo van a analizar haciendo un libro diario para darse cuenta, mayorizando cómo queda cada saldo. No lo quise poner acá, el libro diario, porque esto es muy de contadores. Para estas diapositivas, el objetivo que persiguen es sacar conclusiones, como esta que están acá, conclusiones preliminares. Como vemos por lo percibido, pero sí pueden ver en el trabajo que está publicado, ahí está todo. Conclusiones preliminares. Como vemos, por lo percibido, el valor económico generado es cero, ya que el efectivo se mantiene desde el inicio del ejercicio hasta el cierre. Y a su vez, para el valor económico distribuido, los grupos de interés no han sido retribuidos en este ejercicio irregular, ya que por lo percibido no han sido compensados con flujos de fondos. Y esto para
el dueño del negocio a lo mejor no es tan relevante porque es la parte pudiente, el dueño del negocio es la parte pudiente de la empresa. Pero que los sueldos no sean compensados no es la parte pudiente, es la parte que recibe ese dinero con carácter alimenticio. De tal forma, debería pensarse en que si bien la información del EBGIT por lo devengado produce información sobre cuánto le corresponde a cada grupo de interés, no estaríamos pensando en las urgencias de cada grupo. Por eso lo subrayé, ya que en un sistema capitalista es evidente que el propietario del ente es el grupo de interés más pudiente económicamente, siendo para los otros grupos de interés, como ser trabajadores o las urgencias sociales o medioambientales, grupos de interés más débiles, o a lo mejor en los medioambientales ni siquiera representados, porque hoy, como le decía a la profesora Arellano, las abejas se van a quedar sin flores y no van a saber por qué se quedaron sin flores, ni siquiera están representados, porque son grupos de interés más débiles en términos económicos. Para los trabajadores su retribución tiene carácter alimenticio, por lo que si por lo percibido es cero, significa que no han percibido retribución alguna, y esto se ve reflejado si formuláramos el EBGIT por lo percibido. Asimismo, para la sociedad y medio ambiente, las menores retribuciones podrían tener consecuencias en salud o perjuicios naturales irreparables en el largo plazo. Otro aporte que a veces se me surge incorporar a todos estos conceptos es usar conceptos de la contabilidad financiero-patrimonial en la contabilidad social y ambiental, como ser la interpretación y el análisis utilizando relaciones. El análisis, ustedes estudiaron algo de análisis de estados contables haciendo divisiones para interpretar la rotación, por ejemplo, de las mercaderías de un negocio. Y ese tipo de análisis es el que me parece que corresponde que empecemos a desarrollar con la contabilidad social y ambiental. El análisis de estados contables, conocido también como análisis de estados financieros, consiste básicamente en un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar el estado y salud de un ente. El análisis e interpretación de los estados contables infiere que analizar equivale a observar y examinar mediante la aplicación de métodos matemáticos, estadísticos y de revisión contable, mientras que interpretar significa deducir conclusiones de la información o datos analizados. La metodología utilizada para el análisis e interpretación de los estados contables consiste básicamente en la comparación de rubros o conjuntos de cuentas de una misma especie cuya relación es significativa. El método comparativo permite analizar los valores absolutos y relativos para poder interpretar luego el significado de su aumento o disminución. Estas relaciones suelen expresarse en porcentajes, también llamados índices o ratios, y deben calcularse con datos que no estén distorsionados por hechos o situaciones irregulares, como la pandemia, siendo estos ratios y relaciones características entre dos magnitudes elegidos de manera tal que tengan una significación racional para estudiar una situación o una evolución. Ante los continuos cambios que tienen las actividades de un ente, los ratios informan sobre los aspectos que requieren atención inmediata. Por lo tanto, un conocimiento adecuado de los mismos ayudará a los responsables de cada una de las áreas del ente a trabajar en forma conjunta e interrelacionada con el fin de alcanzar los objetivos globales. En síntesis, ¿qué es hacer el análisis e interpretación de los estados contables en la contabilidad financiera patrimonial? Es hacer divisiones, relaciones, códigos de barras, estadísticas, ejes cartesianos, etc. Para analizar comportamientos de las variables, como por ejemplo la rotación de la mercadería. En este ensayo, si pensáramos en relacionar algunos datos del caso ejemplificado en principio, podríamos formular relaciones para los datos de la contabilidad social y de la contabilidad ambiental. Por ejemplo, comparar los EBGIT y su evolución porcentual a lo largo de varios ejercicios. Hacer el análisis de tendencia, o sea, un eje cartesiano. Análisis económico teniendo en cuenta la retribución de cada grupo de interés. Cuánto le tocó este año, cuánto le tocó el año que viene, cuánto le tocó el siguiente, o la capacidad
para atender financieramente los compromisos de cada grupo de interés en el corto o largo plazo, hacer análisis de solvencia, por ejemplo. Pero fundamentalmente, todo ello deberá sin duda ser evaluado dentro del entorno político, jurídico, económico, sociocultural, tecnológico y los escenarios laborales, sindicales, demográficos, naturales y ambientales que impactan en el ente, ya que todos los análisis numéricos o estadísticos pueden ser relativos en función a la interpretación que de ellos se efectúa dentro de estos marcos aquí referidos. Por ejemplo, dentro del marco de la contabilidad social y medioambiental, podríamos inferir algunos ratios y escribí 3 o 4 ejemplos, como por ejemplo, dentro de los índices sociales, si relacionamos las remuneraciones abonadas con las remuneraciones devengadas, ¿cuál sería el indicador óptimo para el grupo de interés laboral? ¿Cuál sería el índice de cumplimiento óptimo? Si yo tengo 3 empleados y cada uno cobra 90.000 pesos, como dijimos hoy, y en el año le pagué 10 sueldos, 900.000 pesos es lo pagado y 900.000 pesos es lo que se devengó. 900, si da 900.000 dividido en 900.000, eso da igual a 1. El objetivo sea que al menos sea, o que se acerque a 1 o que sea 1. Quiere decir que le pagué todos los sueldos. ¿Correcto? El índice de cumplimiento para el grupo de interés medio ambiente, retribuciones abonadas dividido retribuciones comprometidas. O reparaciones abonadas dividido reparaciones comprometidas. Y así, si relacionamos datos referir en acciones. Y esto no está hecho en la RT36, no está hecho y no se hace en el balance social, en la memoria de sustentabilidad, no lo pide el Ministerio de Trabajo, no lo pide nadie, ni se hace capaz. A lo mejor algunas empresas tienen la costumbre de hacer, pero seguramente son las empresas de muchísima envergadura, como he visto balances de Action. La refinería Action hace balance social y tiene todo este análisis y todas estas relaciones bastante bien desarrolladas, pero no son muchas las que hacen todas estas relaciones. ¿A dónde tenemos que apuntar? Nosotros creemos firmemente algunas propuestas hacia dónde debe apuntar la contabilidad social, medioambiental y financiero-patrimonial. Nosotros creemos firmemente desde nuestra perspectiva y luego de analizar la formulación y o complementación de estas visiones, de estos segmentos de la contabilidad, que nuestra disciplina debería evolucionar como productora de información desde el punto de vista de los usuarios de la misma, o sea, los mismos que le dieron su origen o impulsaron su crecimiento y desarrollo. En aquel caso fueron los comerciantes italianos, pero pensando que los propios usuarios en nuestro mundo económico, social y ambiental actual son varios cuyos intereses pueden ser diversos y la disciplina debe estar a la altura de producir datos en tal sentido. Por ello proponemos algunas ideas al respecto, siendo las 2 primeras formuladas preliminarmente en este trabajo, no significando que se deberían seguir desarrollando, por supuesto. Las 2 primeras que expuse fueron hacer el estado de valor económico generado y distribuido, el EBGID por lo percibido. ¿Para qué? Para darle otra mirada. Al empleado no le sirve tener devengado o tener generado el derecho en la empresa de cobrar. Le sirve cobrar. O sea, le sirve por lo percibido. Sin embargo, la ley 25877 habla de lo devengado. Y nadie se preocupó más. Y me viene a preocupar yo. Acá en el confín de la Argentina. En el confín de la Argentina. Lo expuse ante algunos popes de nuestra disciplina en Buenos Aires y les pareció muy interesante, muy interesante. Entonces me dieron pie para seguir avanzando en este sentido, cosa que a mí me satisfizo muchísimo, por supuesto, ¿no? Así que
La primera propuesta que está en este trabajo es hacer el EBGIT por lo percibido, significando que al que necesita ser retribuido necesita cobrar, más que tener derecho a cobrar. Y por otro lado, hacer relaciones igual que aprendimos a hacer relaciones en la contabilidad tradicional, o sea, la contabilidad que aprendimos siempre, la financiero-patrimonial, pero hacer relaciones, índices, análisis de tendencia, pero para la contabilidad social y ambiental. Y esas son las dos propuestas que están en este trabajo, que no significa que estén agotadas. Las voy a seguir desarrollando, por supuesto. Y son las dos primeras que están ahí. Algunas propuestas hacia dónde debe apuntar la contabilidad social y medioambiental. La primera, el EBGIT formulado por lo percibido, o sea, una concepción parecida al estado de flujo efectivo de la contabilidad tradicional, financiero-patrimonial, pero para el EBGIT como el desarrollado precedentemente. O segundo, hacer la interpretación y análisis de los datos usando indicadores, ratios y relaciones del tipo de los formulados para los estados contables financieros, como ese índice de cumplimiento social o índice de cumplimiento de los sueldos, sueldos percibidos dividido sueldo de vengados. Pero los otros faltan desarrollar y los estoy desarrollando. Los estamos desarrollando y estamos estudiando para desarrollar todo esto. Por ejemplo, el 3, formular un estado de situación social. Nosotros aprendimos a formular en contabilidad, siempre estudiamos, yo estoy estudiando contabilidad hace 40 años y siempre me enseñaron estado de situación patrimonial, lo que tiene un ente del patrimonio. Yo quiero hacer un estado de situación social y un estado de opinión social, cuya fuente de información probablemente sean encuestas, que podría tener como aportes encuestas a los distintos usuarios de la información, grupos de interés, etcétera, asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos fijados por el ente, que detecte las debilidades y fortalezas, elabore conclusiones y proponga mecanismos correctivos. Otra propuesta es formular la memoria de sustentabilidad haciendo sobresalir otras unidades de medida, no solamente el peso, porque cuando gastamos rollos de papel higiénico en el Consejo Profesional, ponemos cuánto sale el rollo de papel higiénico, pero a mí no me interesa cuánto sale el rollo de papel higiénico. A mí me interesa cuántos árboles necesito hacer crecer durante tantos años para que ese árbol se convierta en un rollo de papel higiénico y que tenga asegurada un plantín en el lugar donde estaba, un plantín plantado que crezca de nuevo en el mismo lugar donde estaba ese árbol. Entonces, las otras unidades de medida para formular la memoria de sustentabilidad deberían ser metros, kilogramos, unidades, kilovatios, etcétera. Plantines, por ejemplo. Otra propuesta, 5, realizar análisis de otras formulaciones del balance social, teniendo en cuenta otras medidas de valor, tanto para el concepto de la riqueza o patrimonio, como para los resultados de cada grupo de interés, en tanto los intereses de dichos usuarios, como por ejemplo las monedas virtuales, ya que en el futuro probablemente las unidades de medida de valor de las monedas no sean físicas. Otro concepto de riqueza o patrimonio puede ser, por ejemplo, el patrimonio cultural. He visto, por ejemplo, que determinadas cuestiones han sido declaradas por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Y saben qué ha sido declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? La dieta mediterránea, lo que cocinan en el mar Mediterráneo. Y así podemos encontrar patrimonios culturales a lo largo del planeta de todo tipo. Así que la invitación es hacer esta mirada, esta otra mirada de la contabilidad, que es muy abarcativa de un montón de disciplinas. Como les dije, esto es totalmente interdisciplinario. Y el punto 6
es otra de las ideas que tengo. Por ejemplo, tal vez pensar en el futuro. En el futuro, las medidas de valor no van a ser físicas ni virtuales. Probablemente ni siquiera sean monedas. En el futuro yo no voy a tener monedas. Fíjense que ahora yo me conformo como que me paguen con Mercado Pago y me voy con Mercado Pago y cargo combustible. Y nunca toqué ni una moneda física, toqué una moneda virtual, ni siquiera toqué la moneda virtual porque no se puede tocar. Toqué una cuenta que está en algún banco que no sé dónde es, sino medidas en otras unidades, como por ejemplo el oxígeno, el agua o la huella humana, que aprendí el otro día, unidades de medidas ambientales o medidas que impliquen el bienestar de la persona humana como unidades de felicidad. Fíjense de qué habla el expresidente uruguayo, ¿cómo que se llama? Que no me sale el nombre. El viejito. Mujica. Ay, no me sale el nombre. Mujica. Mujica habla de ser feliz con poco. Y él para eso es el bienestar. Unidades de felicidad. Presentar un balance en unidades de felicidad o alegría o bienestar que redundarían obviamente en la exaltación de la persona de Mujica, realizando su desarrollo para con sus pares, lo social, o para con la naturaleza, lo ambiental, considerando tal vez pares en el sentido de los cohabitantes del planeta a todos los seres vivos como las abejas, como cualquier bichito que esté volando. Todas estas cuestiones están siendo desarrolladas actualmente en distintos trabajos que estoy preparando, pero como conclusión, creo que conviene hacer algunas reflexiones finales. Se pretendió y se pretende que esta forma de imaginar, sentir, pensar y concebir la función de la contabilidad como disciplina emisora de información adecuada dentro de un denominador común que es la utilidad como parámetro o atributo básico de la producción de la información contable más allá de lo meramente normativo, que es la ley como vimos, o la RT 36 como vimos, debería servir para abordar el problema desde una concepción más amplia, que incluya lo humano, lo social, lo cooperativo, lo medioambiental, más allá de una visión puramente capitalista empresaria, ya que los fenómenos económicos, sociales y ambientales requieren que nuestra disciplina esté a la altura de producir información contable adecuada a tal evolución, a los distintos usuarios de la misma, y a su vez esta cuestión quede dentro de las incumbencias profesionales correspondientes a nuestra comunidad de práctica, como lo llama Wegner. A su vez, y consecuentemente, apostamos a que las relaciones entre los segmentos de la contabilidad aporten nuevas visiones tendientes a la determinación de las medidas contables de los fenómenos aquí analizados, que proponen la visión de un nuevo modelo contable para tener una mirada distinta de la problemática planteada. Por lo tanto, se hace necesaria la creación de modelos que permitan cuantificar todas estas nuevas perspectivas de dichos sucesos. ¿Se acuerdan que en contabilidad de segundo año estudiamos modelos contables y les enseñamos que eran 4? Bueno, ahora les enseñamos que son infinitos. Los modelos contables de la contabilidad son infinitos. Estamos aprendiendo a ser infinitos, como tantas miradas pueden haber. Y en esa cuestión se basa nuestra preocupación desde aquí, desde Misiones. El trabajo fue publicado por mí en la revista Enfoques, Contabilidad, Auditoría, Finanzas Corporativas, Management, Corporative Governance, de Thomson y Reuter, en la editorial La Ley, en marzo del 2020, el número 3, lo pueden encontrar desde la página 25 a la 40. Y fue mi aporte al posgrado de Contabilidad de Auditoría que se desarrolló
en nuestra facultad entre el 2017 y 2018 y parte del 2019. Así que bueno, escucho comentarios, conclusiones. Sé que a muchos de ustedes que me escucharon hablar en contabilidad de primero y de cuarto probablemente, o del cursillo de nivelación, las cosas que yo dije hoy les parecen distintas a las que me escucharon hablar en aquella oportunidad. Pero bueno, es hacia donde nos apunta el horizonte, donde nos apuntan las inquietudes que tenemos, porque creemos que la contabilidad financiera o patrimonial, así como está desarrollada, está desarrollada suficientemente bien como para que evalúe los impactos económicos de una empresa, pero suficientemente mal para que evalúe los impactos sociales y ambientales. Y entonces hacia ahí vamos. Qué bueno, profe, ese desarrollo. Y me surgían algunas inquietudes, Ajá, sobre todo desde el punto de vista empresarial, ¿no? Los dueños. Ellos primero de todo, diríamos, como usted dijo, son ese grupo donde donde soporta, diríamos, todo este tema, ¿no? Donde son los que reciben los beneficios, ¿no? sí, Y ellos son los primeros que, como con este trabajo, em, como que a los primeros a convencer, ¿no? Diríamos, de incluir dentro de sus estados, diríamos, contables, ¿no? Porque de pronto su interés es ingreso, cosa que tampoco está mal, ¿no es cierto? Pero hay que convencerlos a esta gente, ¿no? De que lo incluyan, de que forma parte de digamos, del trabajo interno, porque aquí hay que armar equipos. No es el trabajo de uno solo, me parece. Es un trabajo mancomunado, estructurado como proyectos inicialmente y luego formado como parte de un departamento seguramente dentro de la empresa. Eh, no, sobre todo eso, totalmente de profe, ¿no? acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros, nuestra generación y un par de generaciones, tal vez no veamos estos cambios, sí tenemos que plantar la semilla, me parece a mí. Y dentro de 2, 3 generaciones, a lo mejor, si Dios quiere antes, seguramente vamos a empezar a ver resultados, porque tal vez no pasa por sacar una ley y obligarle a todo el mundo a hacer balance social a nosotros que estamos en la profesión, cambiar el balance social, que para mí hay que cambiarlo, porque ya vieron que hay que cambiarlo, ya todas estas ideas no están legisladas en la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Por eso les hizo ruido a la gente de Buenos Aires cuando me escucharon a mí decir todo esto. Le hizo un trueno, no un ruido. Me llamaron y me convocaron para que explique todo esto y bueno, les pareció interesante, por supuesto. Y entonces, no, pero para mí no pasa por sacar una ley o sacar una resolución técnica, sino que, porque eso sería hacer una cuestión, obligar a algo a las empresas por una ley o obligar por una resolución, que a lo mejor en algún momento va a haber que reformularla, ¿no? A la RT36. Pero, o reformular la ley. Para mí tiene que haber una ley, así como hay una ley del medio ambiente, tiene que haber una ley de esta cuestión de la preocupación económica por el medio ambiente y de la preocupación social y ambiental, de la preservación del ecosistema, de la sustentabilidad, asegurarle al futuro, a los habitantes, a los hijos y nietos nuestros y bisnietos, que tengan las mismas oportunidades de vivir en el planeta como nosotros y mejorarlo si es posible.
Por eso yo creo que, en definitiva, pasa por un problema de educación. Pasa por un problema de educación, no por un problema de obligarle a alguien, sino educarlo, educarnos. Pasa por un problema de educación desde nosotros mismos ahora, a tomar actitudes de protección hacia la naturaleza y mostrar ejemplos a los chicos que vienen después de que nosotros estamos haciendo eso y no tirar un residuo en la calle, o de los fumadores no tirar un cigarrillo en la vereda. Por ese tipo de cosas mínimas creo que comienza a pasar la educación. Generar educación, generar compromiso con la conservación del planeta, es una cuestión de educación. Para mí es una cuestión de educación. Y es un largo camino, va a ser un largo camino. El cambio de hábitos va a ser un largo camino. Agradezco tu comentario. Bueno, No, de Diana, nada, me profe. parece que yo no De sé si nada, me profe. excedí, yo no sé si me excedí en lo que tenía que explicar. Vos no me tiraste, no me dijiste, no me orientó, no me tiraste ninguna pauta para dónde tenía que apuntar. Entonces yo me explayé en función a lo que vengo desarrollando de balance social. Como viste, lo que viste hace 2 o 3 años de mis presentaciones, dista mucho de lo que viste hoy seguramente. Esto es una mirada mucho más amplia y me parece que cada vez me estoy quedando más corto cuando estoy escuchando las clases de la maestría en desarrollo sustentable. Estoy quedando re corto, pero bueno, estoy ampliando cosas que me daban vuelta en la cabeza, estoy decantando probablemente algunas cosas y viene muy bien, ¿viste? Para desarrollar esto. Como se dieron cuenta, estoy tratando de desarrollar esto, ¿no? No, al contrario, Diego, nosotros somos los agradecidos por tu presentación. Bueno, para los estudiantes, efectivamente, escucho a Diego hace bastante tiempo con estas inquietudes y en distintos contextos, por cierto, tanto profesorales como de investigación, de congresos, también de charlas informales. Y la verdad es que en relación a la última vez que te escuché poner sobre el tema, has avanzado muchísimo, ¿no? Y esto te lo quiero decir porque creo que es el mayor aliciente para vos. Creo que a nosotros nos viene muy bien en sociología, porque si no, pareciera que nosotros hablamos de la felicidad y ustedes hablan de la ganancia, ¿no? Y en realidad la idea del intercátedra es poder ir articulando estos conocimientos, haciendo nuevos planteos, son alumnos del ciclo profesional, es decir, hoy cuando vos les dijiste les enseñamos 4 sistemas y ahora les decimos que son infinitos. De eso se trata, avanzar en la formación profesional. También cuando se gradúen y pasen a la práctica profesional van a poder poner, cotejar lo que recibieron con lo que están observando y hacerse nuevos planteos, ¿no? Y me quedé pensando muchísimo porque, bueno, eh, en mi actividad profesional privada yo soy consultora ambiental y entonces, bueno, se imaginan que soy antropóloga, me ocupo de hacer todos los estudios que sean sociales, es decir, de los grandes proyectos y su incidencia en la población, ¿no? En los aspectos culturales, económicos, sociales, ¿sí? Me siento formada para eso. No me sentiría formada para hacer un balance en términos de costo, beneficio, ganancia y demás. No tengo la formación para hacerlo. Y también porque en el ámbito de lo ambiental, la interdisciplina es central, ¿no? Entonces esto del balance social es para nosotros también los no contadores una enorme preocupación, ¿no? Como lo es para ustedes, digamos, porque nada los habilita a decir que la calidad del agua es óptima, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo extremo, o para generar indicadores de
satisfacción de la población, ¿no? Como nosotros no tenemos formación para generar indicadores de tipo macro o microeconómicos. Así que me parece que la invitación era a observar la importancia de la interdisciplina para el abordaje de las situaciones más complejas, y por eso en la carrera de contador están recibiendo formación ambiental, formación sociológica, que vienen a complejizar esta mirada del profesional de las ciencias económicas, ¿no? Y además, mientras conversabas, pensaba también en Mariana, que está haciendo su plan de estratégico del espacio de trabajo. ¿Cuántas de estas cosas te habrán sonado en esos términos, no? Sí, Diana, y sobre todo me gustó lo de Diego porque conecta un poco con lo que damos nosotros en las distintas unidades, sobre todo cuando vemos medio ambiente. Si no queda como que parece que le hablamos del ambiente y no hay forma de conectar con la contabilidad. Entonces, esto le viene a dar la mano directamente a Diego para que continúe con lo del balance social. Así que me parece que, Diego, vas a tener que estar todos los años acá complementando nuestra unidad. Va a ser contratado, ad honorem. Ningún problema, ningún problema, ningún Bueno, problema. la verdad es que estamos... Imagínense ustedes la preocupación de ustedes que ven el balance social de esta manera, y fíjate vos la preocupación, por lo menos mía, y de algunos colegas también, pero de muchos colegas lamentablemente no, de que nosotros tenemos que ponerle la firma al balance social, así como está hecho ahora. Y Claro. cuando yo tengo que firmar ese balance social, te juro que me causa urticaria. No puedo dormir porque Bien. Bueno, no sé si alguien Se más tiene cortó. alguna otra pregunta para hacer. Se le cortó, parece, a Diego, ¿no? atrás de eso, atrás de eso puedo estar encontrando cosas que ni me imagino. Sin embargo, el que te contrata tenés que firmarle el balance. Exacto. Y no tiene ingeniero forestal, no tiene antropólogo, no tiene médico laboral, no tiene, o a lo mejor yo creo que tendría que haber un departamento dentro de la empresa de esta cuestión, sin solamente un departamento montado, completo. En el Sí. Consejo Profesional hay gente que se encarga de esto, Ajá. felizmente, ¿Con qué formación? Económica. licenciada en economía. Ajá. Ajá. Pero no Bien, puede firmar el balance social, firmar el contador. claro. Bueno, Que hemos, tampoco queremos que firme otro, ¿no? bueno, la discusión gremial Eso da es para una muchísima discusión discusión. gremial, claro. Exacto, una Eso es discusión. una discusión gremial, tal vez es una discusión irresponsable. Bueno, pero tal vez la discusión gremial puede contribuir a que realmente un balance social tenga como respaldo la firma de los profesionales que haga falta, ¿no? Por eso decía, Yo creo que no se concibe lo medioambiental, sino de manera interdisciplinaria, ¿no? exactamente. Y Yo creo que a donde tenemos que apuntar es que el balance social lleve la firma de todos los participantes de las profesiones que fueron requeridas para formular sus opiniones y compartir sus criterios, no solamente con el contador que lo firma actualmente, ¿no? Pero debe llevar un montón de firmas. bien, bueno, como es la hora y empiezan a desconectarse para irse a otra materia, yo quiero agradecerte infinitamente este tiempo que, como dijimos al comienzo, dejaste a tus propios estudiantes en buenas manos, pero tuviste que dejar la clase para venir a compartir con nosotros, y eso
se agradece doblemente. Creo que los estudiantes van a aprovechar muchísimo, van a poder hacer un cierre de todas las cuestiones que venimos planteando hasta aquí respecto del desarrollo del medio ambiente, de las fuentes de trabajo, de la pobreza, de la desocupación, de la indigencia. Así que le damos un gran aplauso virtual a Diego, lo despedimos y te agradecemos infinitamente, Diego. Bueno, yo soy vieja, así que necesito batir palmas, pero los chicos baten palmas digitales. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y a los Y a estudiantes, disposición para cualquier consulta. Hasta luego. hasta luego. Y a los estudiantes nos vemos el martes en el parcial, ¿no es cierto? Sí. Cualquier consulta, ahí están. Las profes van a hacer una devolución, creo que yo el lunes a última hora